El mensaje que hoy le quiero compartir le he puesto por título El otro virus. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, por favor vaya a su Biblia. Vamos a estudiar las Sagradas Escrituras y creer de que a través de ella vamos a encontrar el buen propósito de Dios para nosotros. Amén. Juan 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Por favor, observe una vez más esa última expresión en este versículo. Para que siempre vivan en la verdad. Hace algunos años leí una historia que me enseñó mucho, se la quiero compartir y la voy a leer de forma literal para que usted entienda un poco cuál es la dinámica de la misma. Unos hombres se quedaron encerrados en un cuarto oscuro con un animal de gran tamaño. No lo miraban, pero lo percibían. Arrinconados y con mucho miedo, comenzaron a susurrar, discutiendo sobre cómo era aquella bestia. Uno de ellos tomó valor, se acercó y tocó el lomo del animal, o al menos eso pensó, puesto que estaba oscuro, por supuesto, y dijo de que pensaba que era como una gran pared, puesto que había tocado un lomo que para él era bastante grande. Otro tomó valor también y palpó una pata y dijo que era como ese animal, como un gran tronco. Uno más asumió el mismo reto y tocó una larga trompa e imaginó que era como una serpiente bastante grande. Llegó el turno del incrédulo del grupo y decidió que no iba a tocar, alegando que el animal quizás ni existía. Cuando leí la historia, que no está completa, se la voy a completar al finalizar del mensaje, es una promesa, pensé, ¿quién dice la verdad? ¿El primero, el segundo, el tercero o el último? Ahora, por supuesto, de entrada le aclaro esto, la historia es ficticia, por supuesto, y en algunos casos puede que suene muy infantil, pero a mí lo que me interesó es esto, revela una realidad incuestionable, y es que el mundo establece la verdad según su propia perspectiva, y lo que para mí todavía es más delicado, el mundo no sabe definir qué es la verdad. Y si esto ya es grave, le podemos meter un poquito más de gravedad al asunto. No solamente no sabemos definir qué es la verdad, sino que también a veces la mezclamos con la falsedad. Y así creamos una mentira que es todavía más destructiva. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque precisamente, mis estimados, en esta época que estamos viviendo de pandemia por causa de este coronavirus, una de las cosas que más está en crisis es la verdad. ¿Y saben por qué es importante este asunto? Porque cuando la verdad se ausenta, se generan una serie de emociones que nos terminan por perjudicar. De ahí que le llamé a este mensaje el otro virus. Porque, insisto, ante la ausencia de la verdad, nos vamos a enfrentar en una batalla desconocida, propiciada por la confusión. No la confusión porque no hay información. La información hoy por hoy sobra. Está al alcance de cualquier teléfono que usted tenga a mano. Usted puede entrar a Twitter, puede entrar a Facebook, puede entrar a Instagram, puede entrar a la página web de las cadenas de noticias más importantes en el mundo y seguramente tendrá información y muchísima. El problema es que a pesar de que estamos muy bien informados, no hay paz. No hay tranquilidad, no hay esperanza, todo lo contrario, hay mucho temor, en algunos casos hay mucho enojo, inseguridad y desesperanza. Uno de los líderes cristianos que más he admirado, lamentablemente falleció hace algunos días, Ravi Zacharias. Él escribió en un libro que me encantó mucho y entre las tantas enseñanzas que dejó en ese libro, hubo una expresión que me llamó mucho la atención. Él dijo esto: cuando muere la verdad, también muere la realidad. Y es que nosotros escuchamos muchas voces en este tiempo. El presidente de Estados Unidos dijo esto, China informó aquello, Europa ha dicho que, incluso el presidente Nayib Bukele, que es muy famoso en redes sociales, ha posteado que la Organización Mundial de la Salud informó que los científicos dicen que el presidente de Nicaragua ha dicho que
Las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram nos muestran que un amigo me dijo que, yo pienso que. Y si usted se pone a pensar, si somos muy honestos, hay muchas voces y rara vez estas voces coinciden. E insisto, precisamente por causa de esto, de que estas voces no coinciden, es que nos llenamos de angustia, de estrés, de depresión y hasta nos enfermamos. Y no propiamente por el virus, nos enfermamos por tantas cosas que escuchamos y que no nos traen paz. Ahora, todo esto, por supuesto, produce caos de forma natural. Caos por el virus como tal, pero caos también interno a nivel emocional, a nivel espiritual, en cualquier instancia que usted quiera imaginarse o pensar. Y lo quiero llevar a un episodio bíblico a través de distintos pasajes de las Escrituras, donde vamos a ver cómo se comportaba la sociedad en tiempos de caos y puntualmente el caos que se generó en el preciso momento previo de la crucifixión de Cristo Jesús. ¿Qué sucedió en esos momentos previos? ¿Qué sucedió cuando capturaron a Cristo, lo llevaron delante de los sacerdotes, delante de Pilato, delante de Herodes? ¿Qué pasó en el momento preciso en el que estaba colgado en una cruz y se generó toda una crisis social en aquel momento? ¿Qué pasó? ¿Cómo de forma interesante la sociedad, a pesar de que eso pasó hace más de 2000 años, cómo se sigue comportando, cómo nos seguimos comportando sorprendentemente de una misma forma? Y a través de las Escrituras intenté extraer 5 grupos de personas que al menos para mí fueron los grupos más visibles durante este caos y que, si somos muy sinceros, son grupos que los continuamos viendo en una temporada de pandemia como la que estamos viviendo. Este es el primer grupo que usted puede notar fácilmente en aquella época cuando Cristo estaba siendo condenado para la cruz. El primer grupo son los que huyeron. Hubo un grupo de personas que en medio de la crisis lo primero que se le ocurrió hacer fue huir. Salieron corriendo, se escondieron. Por muchas razones, probablemente porque tenían miedo, porque había inseguridad. Pero lo que más me llama la atención es que los que huyeron fueron los discípulos. Evidentemente hubo de seguro otras personas, pero la Biblia hace un especial énfasis en los discípulos. Lo puede leer en Marcos capítulo 14, versículo 50. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Discípulos, los que caminaron con él, los que vieron milagros, los que escucharon sus enseñanzas. La pregunta que salta en mí es, ¿por qué los hombres que en teoría estaban destinados para ser los más fieles en los momentos buenos y en los malos, por qué fueron los primeros que se acobardaron, que huyeron? ¿Por qué? Y es que, sabe, en tiempos de crisis, una de las primeras cosas que sucede es que fácilmente huimos por causa del miedo, por causa de que hemos perdido la esperanza. ¿No le ha sucedido que ha visto este tipo de situaciones en matrimonios? En personas que, como la cosa se pone bien fea en la relación entre el esposo y la esposa, lo primero que se les ocurre es huir, abandonar la batalla. No quieren seguir peleando por los hijos, no quieren seguir peleando por la esposa, por el esposo, no quieren seguir peleando por un sueño. Es la gente que huye ante el primer caos que se le arma en la vida. Los discípulos, luego lo vamos a ver en una plática bastante interesante que sucedió en el camino de Emaús. Recordarán ese episodio, está en Lucas capítulo 24, versículo 21. Cristo venía hablando con 2 de sus discípulos, aunque estos discípulos no lo habían identificado, todavía no lo habían visto de que se trataba de Cristo. Cristo recién había resucitado y él venía hablando con estos 2 discípulos que estaban tristes por lo que le había pasado a su maestro, a Cristo. Y en la plática, los discípulos dicen algo que me llama mucho la atención. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Teníamos la esperanza. ¿Ha notado ese tipo de expresiones hoy más que nunca? Yo tenía la esperanza que este 2020 fuera bueno. Yo tenía la esperanza que este 2020 las cosas en el trabajo iban a funcionar.
Tenía la esperanza que este iba a ser el año donde se iban a cumplir mis sueños, donde iba a comenzar a caminar en pos de lo que yo creía que era el destino de mi vida. Yo pensé que este 2020 iba a ser un 2020 extraordinario, diferente al 2019, muchísimo mejor. Tenía la esperanza, pero se me murió todo. Todo se me vino abajo, todo se me desbarató. En tiempos de caos están los que huyen. Número 1. El segundo grupo que usted puede ver visiblemente en ese tiempo, cuando a Cristo lo están condenando, son aquellos que endurecieron su corazón. Por favor, quiero que recuerde el episodio cuando Cristo, en aquel famoso, hoy le llamamos Domingo de Ramos, en tiempo de Semana Santa, pero fue el día cuando Cristo entró de forma triunfal. De hecho, casi la mayoría de las Biblias, en sus diversas versiones, ponen como subtítulo a ese momento la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Recuerda? Ok, en ese día, domingo, Cristo entra a la ciudad de Jerusalén y habían cientos, a lo mejor miles de personas que estaban con palmas diciendo: Hosana, Hosana, viva el rey, Hosana en las alturas, viva el rey. Mientras Cristo iba pasando montado sobre un burrito. 4 o 5 días después, esos mismos que estaban gritando: Hosana al rey, son los que estaban diciéndole a Pilato: crucifícalo. Uno endurece su corazón de una forma bastante interesante. Pero ¿sabe cómo me doy cuenta cuando mi corazón se va a endurecer o se está endureciendo? Yo lo he aprendido de esta forma. Yo me doy cuenta que mi corazón se va endureciendo, me voy cerrando internamente cuando he escuchado la voz de Dios y la he pasado por alto. Todos nosotros, sin excepción alguna, mi estimado y mi estimada, no importa cuánto tiempo usted tenga de ser cristiano, no importa. Todos de alguna u otra manera hemos escuchado la voz. Probablemente no la he escuchado de forma audible. No es que Dios ha dicho: hola Alberto, haz esto, haz lo otro. No, yo sé que no. Bueno, a lo mejor, no sé. Pero lo más seguro es que la mayoría ha sido de forma más práctica, de forma más natural, a través de un consejo, a través de la lectura de la palabra, a través de alguna canción, etcétera, yo qué sé. Sin embargo, a veces nos damos el lujo de pasar por alto un consejo de parte del Señor. Hace rato que a lo mejor Dios te ha dicho: perdona a tu papá, perdona a tu mamá, perdona al que te ofendió, al que te hirió, perdona aquella injusticia. Hey, ¿sabes qué? Comienza a hacer esto, comienza a hacer lo otro. Y no lo hemos hecho. Lo hemos pasado por alto. En la medida en la que yo paso por alto los consejos del Señor, la voz del Señor, mi corazón se va endureciendo. Nadie queda igual después de escuchar la voz de Dios. Nadie. O me hago más sensible o me hago más duro. No hay tal cosa como: Dios me ha hablado tanto, pero lo voy a hacer en algún momento. No, si no lo hago hoy, mañana va a ser más difícil, porque mi corazón va a estar más cerrado a su voz y a su consejo. Y de esos grupos surgen mucho durante tiempos de crisis. Gente que le cuesta escuchar más la voz de Dios, le cuesta mucho. Es la gente que te dice: no sé qué me está pasando, pero en este tiempo se me está dificultando escuchar la voz. Y luego comienzan a expresar sentimientos de enojo, de ira. Hay mucha amargura, hay muchas cosas que en teoría ya estaban resueltas, pero no están resueltas. Aparentemente hay cosas que nos están endureciendo. Y de estos grupos surgen mucho en estos tiempos. Tercer grupo que vamos a ver constantemente durante los caos, y sucedió mientras a Cristo lo estaban condenando, y son los grupos de los oportunistas o los egoístas. Quiero que vea un ejemplo clásico en Juan capítulo 19, versículos 23 y 24. Después de que crucificaron a Jesús, los soldados le quitaron la ropa, la repartieron, noten esa palabra, la repartieron en 4 partes, uno para cada soldado. También tomaron su túnica, pero no tenía costura. Era una túnica tejida en una sola pieza de arriba a abajo. Entonces se dijeron unos a otros: no la rompamos, más bien echémosla a la suerte para ver quién se queda con ella. Es la gente que quiere tomar provecho en toda situación de crisis.
son aquellos oportunistas que solamente piensan en sí mismos, que piensan que la crisis gira alrededor de ellos únicamente y que a lo mejor no se están poniendo a pensar que hay otra gente que está siendo afectada. Mis estimados, las crisis desafían nuestro supuesto amor al prójimo. Hay mucha gente que está sufriendo en este tiempo. Creo que me atrevo a pensar que estamos en el tiempo en el que cada persona en este país, en Nicaragua, ya conoce a un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de la iglesia, a un familiar que está siendo afectado por este virus. Creo que todos ya estamos en la etapa en la que conocemos a alguien. Y eso está significando mucho dolor. Puntualmente tengo amistades, y no una ni dos, sino varias amistades que están sufriendo en este tiempo. Y me tengo que dar cuenta que esta crisis no me está afectando únicamente a mí, y por lo tanto no puedo permitir que el egoísmo me conduzca a creer de que todo se trata de que yo esté bien ahorita. Me estoy dando cuenta hoy más que nunca de que nuestra sociedad ha estado enferma mucho más antes de lo que este virus nos ha mostrado. Y no hemos estado enfermos por virus, hemos estado enfermos por ser muy egocéntricos, porque pensamos de que nosotros somos los importantes, de que la vida tiene que girar en relación a nosotros. Y no funciona así, mis estimados. Estos soldados quisieron aprovecharse de situaciones como esta. Estos son momentos para mostrar mayor generosidad. Son momentos para mostrar mayor compasión por cada persona que esté sufriendo. Y puede estar sufriendo por esto que estamos enfrentando, el coronavirus, o por cualquier otra eventualidad en su vida. Esos son 3 grupos. Pero permítame compartirle el 4. El cuarto grupo son aquellos que desafían a Dios. Estos para mí son los más peligrosos, porque son movidos por la arrogancia, son movidos por el orgullo, son movidos por la necedad. Vea por favor un ejemplo, Lucas capítulo 23, versículo 8. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Por favor, observe ese pasaje. Dice la Biblia que cuando a Jesús lo llevan delante de Pilato la primera vez, Pilato llega a la conclusión de que él no tenía que resolver este asunto y él decide que se lo lleven a Herodes. Porque a lo mejor Herodes tenía que resolver este tema, puesto que se trataba de asuntos religiosos para Pilato, entonces entre judíos que se arreglen. Se lo llevan a Jesús a la presencia de Herodes, el rey del momento, que más que un rey, era básicamente un títere del Imperio Romano de la época. Era casi que un detalle decorativo de los romanos, para que se mantuviera cierta idiosincrasia, cierta cultura dentro de Israel, pero se sabía que no mandaba Herodes. El reino lo tenía Roma, el poder, la autoridad lo tenía Roma. Entonces le llevan a Jesús, a Herodes. E interesantemente ustedes observen que se alegra mucho, se alegra cuando le llevan a Cristo. Pero ¿saben por qué? Porque iba a tener la oportunidad de verlo realizar un milagro. Y luego se lo pide, hazme un milagro. Está Herodes como no viendo al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Está Herodes viendo a un mago que tenía la capacidad de sacar a un conejo de un sombrero de forma extraordinaria. Para él, Cristo era eso, como un mago. Olvidando de que se trataba del Rey de Reyes, del Salvador del mundo, del Mesías. Pero él en su arrogancia desafía al maestro y le dice, haceme un milagro. Mis estimados, es la gente que piensa de que Dios tiene que cumplir con sus caprichos personales. Dios no está comprometido con mis caprichos, sino con su propósito. Se lo repito, Dios no está comprometido con mis caprichos, con mis deseos, con mis anhelos.
Dios está comprometido con su propósito. Y a veces de forma altanera y en nombre de la fe, a veces venimos queriéndole ordenar a Dios que haga cosas que a lo mejor no forman parte en este momento de su plan, de su propósito. Y luego nos enojamos, como sucedió con ellos. Observe lo que pasa en el versículo 9. Herodes le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió ninguna. ¿Se imaginan a Herodes? Seguramente quería hacerle preguntas, yo no sé si de forma intencional, tratando de buscar una respuesta que le sorprendiera o solamente con el propósito de burlarse. Pienso que más lo segundo, pero asumamos que también estaba creyendo de que en alguna forma Jesús podía sorprenderlo. Pero no, Jesús quedó en silencio, dice la Biblia. Jesús quedó en silencio ante muchas preguntas que tenía Herodes. ¿Saben por qué esto es importante? Porque hay silencios de Dios que revelan que mi corazón quizás está lleno de arrogancia. Quizás estoy desafiando a Dios y me estoy metiendo en lugares que no debería de meterme. Es la gente que de manera atrevida está pensando que Dios tiene que hacer y de actuar en este tiempo como ellos creen que debe de actuar. Dios es soberano, mis estimados. Y eso no significa que Dios no hará nada, no significa de que Dios es insensible, no, para nada. Dios sigue siendo soberano, es justo, pero también es bueno, es un Dios de amor. Pero no actúa conforme a mis deseos o a mis caprichos. Y eso es muy importante que yo lo entienda. Número 5, el quinto grupo. Le dije que tenía 5 grupos que compartirle. En tiempos de caos, en aquella época de Cristo, cuando lo estaban condenando, y que de alguna forma siguen siendo los mismos grupos que estamos viendo en este tiempo. Y son los que no saben qué hacer. En toda crisis están aquellos que no tienen la más mínima idea de cuál sería el paso que tienen que tomar. Y hoy por hoy lo vemos de manera tan clara. No sabemos qué hacer. Se lo he dicho en el pasado, en otras transmisiones. No sabemos qué hacer. El mundo se está volviendo loco buscando vacunas. Ojalá la encuentre pronto. He escuchado muy buenas noticias de avances en algunos laboratorios en Europa, en Estados Unidos, en China misma. Pero lo más seguro es que quién sabe todavía. Lo más seguro es que quién sabe, no tenemos certeza en qué momento saldrá la respuesta para esta crisis de virus. Mientras tanto, estamos confundidos, mientras tanto estamos sin dirección, mientras tanto el mundo no sabe qué hacer. Intenta responsablemente tomar algunas medidas que son importantes. Lávese las manos constantemente, guarde cierto distanciamiento de otras personas de 1,5 metros a 2 metros, use mascarillas, etcétera. Cada una de las cosas que usted ha escuchado por parte de las organizaciones correspondientes. Pero más allá de eso, no sabemos qué hacer en esta situación. Se nos salió de control desde hace rato. Y hoy por hoy Latinoamérica es el centro de esta epidemia. Hoy por hoy la mayor cantidad de contagios vendrán o saldrán de Latinoamérica. Y mis estimados, saber qué hacer es importante. Observa este episodio bíblico que a mí siempre me pareció extraordinario y a la vez lamentable. Mateo 27, versículo 21. El gobernador preguntó, refiriéndose a Pilato, el gobernador es Pilato, preguntó, ¿cuál de estos 2 presos quieren que deje libre? ¿Recuerdan ese momento, no? Cuando Pilato está con Cristo a un lado y saca al otro extremo a Barrabás. Él tenía la costumbre de que cada año soltaba a un prisionero y entonces viene y le dice al pueblo,
como él no quería meterse en este lío de forma más profunda, él siempre le estaba lanzando la pelota al pueblo, que el pueblo decidiera, porque él no tenía la capacidad de tomar una decisión, de tener valores y convicciones, no tenía criterio. Era un hombre que mostró que no tuvo criterio en esta situación. Entonces para él lo más fácil fue: decidan ustedes, aquí tengo a Barrabás, un gran criminal que ha estado preso, y aquí tengo a Jesús, el que ustedes quieren crucificar y que yo castigue. ¿A quién suelto? Y entonces el pueblo responde: Barrabás. Y Pilato preguntó otra vez. Escuchen esta pregunta: ¿qué debo hacer con Jesús, al que llaman el Mesías? ¿Qué debo hacer con Jesús? Mi estimado, no solamente me sorprende que Pilato no sabe qué hacer, sino lo que es todavía más lamentable, teniendo la respuesta al frente, no supo qué hacer. ¿Sabe? Todos en algún momento vamos a hacernos esta pregunta, o tal vez ya la hicimos. ¿Qué haremos con Jesús? Durante crisis va a ser clave esta pregunta: ¿qué harás con Jesús? ¿Qué harás con todo lo que aprendiste cuando estaban los templos abiertos? Te congregabas, cantabas, brincabas, llorabas, te arrodillabas, orabas y todo lo habas. ¿Qué vas a hacer con toda esa información que recibiste de los predicadores, las enseñanzas, los estudios bíblicos? Porque durante la crisis es que vamos a demostrar, durante este caos vamos a demostrar que todo aquello que recibimos se va a poder expresar en esta época. Hoy más que nunca. Porque si realmente aquello que nos alimentó en lo espiritual lo logramos entender, hoy por hoy eso me va a sostener. De otra forma voy a vivir en lo que muchos ya están viviendo, en temor, en estrés. Y el que le habla le ha pasado también el temor. Hay episodios de mi día a día que realmente sí me entra un poco de nervios, de temor. Porque sí, me ando cuidando, intento no salir mucho de la casa, pero uno no deja de tener cierto tipo de temor natural. Pero luego pienso: Señor, no me puedo estancar en esto, en este pensamiento, en esta emoción que está acá, porque es como algo que está ministrando mucho en el ambiente de nuestra nación, del mundo, no de la nación, del mundo. Y por razones obvias, claro está, no le estoy dando la gran revelación. Pero no puedo permitir que el ambiente externo se me haga una realidad interna. ¿Qué haré con Jesús? Porque yo conocí a Jesús, pero ¿qué voy a hacer con Él entonces en este tiempo? ¿Qué hago con Él en esta temporada? Unos, durante esa época de crucifixión a Cristo, el antes, el durante, algunas personas lo disfrutaron, otras personas sintieron dolor, otros ni cuenta se dieron. Siempre hay personas que no se dan cuenta, vieron esas noticias de personas que estaban retiradas en el mar, que estaban en la selva y que pasaron como un mes así como en un retiro personal. Ellos regresan y estaban desconectados de todo, no se habían ido a esos retiros sin teléfono, sin noticia de nada. Regresan un mes y pico después, el mundo había estado, entre comillas, normal. Regresan y el mundo está en pandemia, está todo el mundo está en cuarentena. Siempre hay gente que no se da cuenta que las cosas se están poniendo feas. Bueno, en los tiempos de Jesús seguramente hubo de este tipo de personas también. Los que disfrutaron que Cristo muriera, los que les dolió, los que no se dieron cuenta, los que se lavaron las manos, Pilato, los que no sabían qué hacer. Pero muy pocos reconocieron en ese tiempo a Cristo como Señor y
y Salvador. Me refiero en ese tiempo de dolor, en ese tiempo de crucifixión. Es interesante que las pocas excepciones correspondan a un ladrón que estaba a la par del mismo Cristo crucificado. Una de las pocas excepciones, aquel ladrón. ¿Recuerdan ese episodio? Por favor, vayan a Lucas, capítulo 23, verso 39, y por favor vea conmigo este pasaje. Uno de los criminales también empezó a insultarlo. ¿No eres el Mesías? Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros también. Verso 40. Pero el otro criminal lo reprendió y le dijo, ¿es que no tienes temor de Dios? ¿No tienes temor de Dios? ¿Acaso no estás bajo la misma sentencia? Tú y yo merecemos morir por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Note qué sorprendente lo que este ladrón, el que le responde al primero. Uno le llaman el ladrón bueno y el otro ladrón malo. Los dos eran malos porque estaban colgados en la cruz. Pero al menos el que llega a reconocer a Cristo, note la forma en la que le responde al otro ladrón y le dice, hey, es que no tienes temor de Dios. No tienes temor de Dios. Yo puedo estar crucificado y al igual que este ladrón, entender de que en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, no puedo darme el lujo de perder el temor a Dios. ¿Saben cuándo pierdo el temor a Dios? Cuando dejo de entender quién es Dios. Dejo de entender quién es Dios, quién es Cristo para mi vida. Y se lo he dicho, yo sé varias veces durante las últimas transmisiones, pero yo necesito reconocer quién es Cristo para mí, porque en la forma en la que yo lo conozco es la forma en la que yo voy a comenzar a vivir. Si pierdo de vista quién es Dios, mi vida se vuelve un mayor caos. Toda crisis se mira más grande cuando olvidamos quién es Dios. Este es el último de los pasajes bíblicos que les voy a leer en este día. Juan 18, versículo 33. Pilato regresó al palacio, llamó a Jesús y le dijo, cuando Pilato no sabe qué hacer, se va de la mirada pública y en el secreto llama a Cristo y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús contestó, ¿estás diciendo esto por ti mismo o ya otros te han hablado de mí? Y Pilato le respondió, ¿tú crees que soy un judío? Tu gente y los jefes de los sacerdotes fueron los que te trajeron a mí. ¿Qué hiciste? Y Jesús respondió, mi reino no pertenece a este mundo. Si así fuera, mis siervos pelearían para que no estuviera en manos de los judíos. Pero de hecho, mi reino no es de acá. Entonces Pilato le dijo, ¿así que eres un rey? Y Jesús respondió, tú dices que soy un rey. Nací para serlo y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que sea de la verdad, escucha mi voz. Preste atención a eso. Cristo diciéndole a Pilato, todo el que sea de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Esa pregunta todavía se la sigue haciendo nuestra generación. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Comencé este mensaje contándole una historia y terminando esa historia, inconclusa todavía, yo le debo el final, lo recuerdo, con una pregunta. ¿Quién dice la verdad? ¿Sabe por qué es importante saber la verdad o conocer la verdad? Porque solo así seré libre de todo lo que me está atando en este tiempo. No importa cuánto tiempo usted tenga de ser cristiano, todos somos vulnerables a este asunto del miedo, de la angustia y del estrés. Y necesito aferrarme a la verdad y conocerla. Pero si yo no conozco la verdad, difícilmente voy a sostenerme en este tiempo. Lamentablemente,
Pilato estaba frente a Jesús. Cristo le dice, yo vengo para ser testigo de la verdad, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Es la pregunta que hace mucha gente, los filósofos, los intelectuales, los que tienen su asunto interno en contra de todo lo que tenga que ver con Dios, y te dicen de forma atrevida, esa es tu verdad. Eso del cristianismo, eso de Cristo, es tu verdad. No me vengan con el cuento de que hay un cielo, que hay un infierno, que tengo que rendir mi vida a un Cristo. No, es su verdad. Ese es el problema, que creemos que esto es un tema de esta es tu verdad y esta es la mía. Esto no es nada relativo. La verdad, mis estimados, no es un principio, no es un concepto. No es eso. ¿Sabe por qué es importante esto que les estoy diciendo? Porque, mis estimados, la mayor prisión que usted y yo sufrimos no es financiera. La mayor prisión no es de salud. No es la familiar, no es la política. La mayor de las prisiones, mis estimados, y aquella que nos tiene amarrados, que nos tiene aferrados con cadenas, ¿sabe cuál es? Es que no conocemos la verdad. Esa que se escribe con mayúscula, que no tiene adjetivos. La verdad, insisto, no es un principio. La verdad no es un concepto, no es una doctrina. La verdad no es la verdad cristiana. No es la verdad de una religión, no, es una verdad absoluta. No es una verdad que yo poseo, no es mía. Es una verdad que existe independiente de mí. No es una verdad, insisto, que sea exclusiva de mí. No funciona así. No es una religión, no es un sistema de creencias. La verdad es una persona. Es un camino, es una vida. Cristo dijo, yo soy la verdad. Y solo cuando yo lo conozco a Él, seré verdaderamente libre. Él mismo lo dijo. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Quién tiene la última palabra en tu vida? La persona o el principio que tiene la última palabra en tu vida, esa es tu verdad. Todos nosotros tomamos decisiones en base a la verdad que hemos abrazado. Te des o no te des cuenta, consciente o inconscientemente, todos nosotros tomamos decisiones en base a la verdad que hemos creído. Todos, absolutamente todos. ¿De quién te fías? ¿En quién confías? Algunos confían en ciertos grupos, otros confían en sí mismos, otros confían en el conocimiento, otros confían en experiencias religiosas, etc. ¿En quién confías? ¿Sabe por qué esto es importante? Porque tu confianza está estrechamente vinculada con la verdad que has abrazado. Tu confianza, mi confianza, está plenamente vinculada con la verdad que yo he abrazado. Y cuando me doy cuenta que se trata de Jesús, de una persona, y no de una religión, entonces, ¿saben? Ya no espero que mi paz venga de lo que yo me informo. Yo no espero que mi paz venga de lo que yo leo en Twitter. No espero que mi paz venga de lo que veo en Facebook, de lo que veo en los canales de noticias, en CNN, en la BBC. Mi paz no viene por las nuevas noticias. Mi paz viene de entender en quién he confiado. ¿En quién confía usted? Se lo ha preguntado de verdad, porque de forma muy evangélica, de forma muy ligera, yo puedo decir, yo confío en Dios, confío en el Señor. Y nosotros somos muy ligeros para soltar expresiones, frases, muy religiosos a veces, y simplemente decimos, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti. Pero a la primera presión que sentimos, se nos olvida dónde está puesta nuestra confianza.
Por eso es importante conocer la verdad, porque entonces nuestra confianza va a estar bien cimentada en la roca inconmovible que es Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Saben cómo termina aquella historia que les conté al comienzo? Les dije que les iba a terminar en la historia de aquellos hombres encerrados en aquella habitación oscura con un gran animal. Lo habían palpado casi todos. Algunos tenían una idea de cómo era este animal, pero nadie tenía certeza. ¿Quién tenía la verdad? Fue la pregunta que les lancé al terminar esa historia. ¿Saben cómo termina? Ok, alguien abre la puerta de la habitación, otro hombre. Presiona el interruptor del cuarto que ninguno de los otros había jamás buscado. Presiona el interruptor y la luz se enciende. Y todos vieron al elefante. Sea la luz, mis estimados. Cuando la verdad viene a nuestra vida, muchas cosas se comienzan a entender de forma más clara. Muchas cosas. Usted y yo tenemos la capacidad y la libertad para escoger la información que vamos a creer durante todo este tiempo de pandemia que vamos a estar enfrentando. Usted va a escoger qué información cree y qué información no cree. Pero recuerde que solamente es eso, información. Y esa información, sea negativa o sea positiva, no puede definir el nivel de paz que usted va a tener. Y no estoy tratando de ser místico en este asunto de que no me importa lo que esté publicándose en los medios o lo que se esté informando. No, absolutamente. Yo soy de los que se informa y mucho. Pero la información no puede definir mi estabilidad emocional y espiritual. Viene de conocer la verdad. Lamentablemente allá afuera la sociedad solo tiene la capacidad de informarnos, pero no tiene la capacidad de decirnos la verdad. Porque la verdad no es información, la verdad es una persona. Y es la única que te hará libre. De aquí en adelante. Usted la conoce a esa persona. Si no conoce a Jesús, permítame cerrar este tiempo, este mensaje, con un espacio para poder rendir nuestra vida. ¿Qué le parece? Y aun si usted conoce del Señor, necesitamos renovar nuestro pacto con Él, nuestra relación con Él. No nuestra relación religiosa, sino nuestra relación afectuosa, íntima, de corazón a corazón. Esa que nos vincula profundamente un corazón con el otro. ¿Cómo lo hace si usted nunca lo ha hecho? Simplemente reconozca que Cristo es su Señor y su Salvador. Puede hacerlo a través de esta oración. Por favor, le quiero pedir que me acompañe en esta oración. Puede cerrar sus ojos o si quiere manténgalos abiertos. No cambia nada en absoluto. Y diga esto conmigo: Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Reconozco también que he pecado, que he fallado y mucho. Y te pido perdón. Reconozco que mi confianza ha estado en otras cosas y no en ti. Que he caminado lejos de ti, sin considerarte. Pero hoy pido que eso cambie. Recíbeme como tu hijo. Y yo te veré como mi Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar fiel a tu voluntad. En el nombre de Jesús. La Biblia dice que si usted hizo esa oración, usted es una nueva persona. Que todas las cosas viejas quedan ahí atrás. Y he aquí que todas son hechas nuevas.
No significa que no hay cosas que resolver todavía, no. Hay cosas que resolver, claro está. Pero ya resolvió la más importante, su eternidad. Lo demás, poco a poco, con la ayuda del Señor, iremos desenredando el caos que nosotros mismos armamos. Pero es un buen comienzo. Apenas tenga la oportunidad, congréguese en una iglesia. Busque, por favor, ya una Biblia. Probablemente dirá, no puedo salir a buscar una Biblia. Oye, es más fácil. Tome su teléfono y descargue la aplicación. Y lea la Biblia. Tenga tiempos de meditación con las Escrituras. Y recuerda aquel amigo, aquella amiga, aquel tío, aquella tía, aquellos que son cristianos. Búsquelos. Conéctese un poquito más con ellos. Necesita ayuda, fortaleza de otros que están caminando por la misma vereda que hoy usted está comenzando.